Nos encontramos librando una batalla contra un enemigo invisible y una vez más ponemos a prueba nuestra capacidad de adaptarnos. En Promelsa hemos acatado todas las disposiciones establecidas por el gobierno y hoy abrimos nuevamente nuestras puertas. Porque la salud y el bienestar de nuestros colaboradores, clientes y socios de negocios son lo más importante, cumpliendo el protocolo de bioseguridad indicado por las entidades gubernamentales. Todas las personas ingresan a nuestras instalaciones con mascarillas de seguridad. Asimismo, hemos previsto para nuestros colaboradores la entrega de equipos de protección. Al momento de ingresar, desinfectan su calzado en los pediluvios, se controla la temperatura, se desinfecta la vestimenta y también las manos con alcohol en gel. Se han señalizado las zonas de atención al cliente y despacho de mercadería para mantener el distanciamiento social. El personal destinado para delivery cuenta con trajes de bioseguridad y lentes y con un kit de limpieza para la desinfección interna del vehículo. Al interior de nuestras oficinas, todos nuestros colaboradores en nuestras instalaciones han pasado la prueba de descarte de COVID-19 y mantenemos un plan de descarte periódico. Hemos reducido los aforos a la mitad en todas nuestras sedes, centros de distribución y plantas de fabricación, y mantenemos el trabajo remoto. Los comedores han sido redistribuidos y señalizados. También se han dispuesto nuevos horarios para mantener el distanciamiento social. El aforo de los servicios higiénicos ha sido reducido y señalizado. Y se insta la frecuencia y correcto lavado de manos. Se brindan capacitaciones periódicas para prevenir el contagio del COVID e información sobre las recomendaciones que deben seguir. Y asimismo, contamos con un plan de vigilancia y seguimiento para todos los colaboradores que reporten síntomas. De esta manera, mantenemos estas medidas de seguridad para asegurar el bienestar de nuestras familias y así contribuir de manera responsable al cuidado y desarrollo de nuestro país. Gracias por ser parte de la familia Promelsa. Buenos días con todos. Bueno, bienvenidos a una sesión más de los webinars de Promelsa. Les saluda José Sarabia, Product Manager de las ofertas de distribución eléctrica, gestión de energía y protecciones para Promelsa. El día de hoy tenemos a uno de los proveedores más importantes del país, como es Schneider Electric. Nosotros manejamos la línea de distribución eléctrica para la parte minera y también la línea de Compact NSX. Por eso el día de hoy vamos a presentar a través del especialista Manuel Cruz la nueva generación de Compact NSX interruptores de caja moldeada que se ha lanzado este año. Con gran expectativa vamos a llevar este lanzamiento, ¿no? para beneficio de todos los usuarios que manejan ya el tan conocido Compact NSX, ¿no? Bien, entonces lo dejo en manos de Manuel Cruz para que nos haga su exposición. Gracias. A ver, parece que tenemos algunos amigos. Ahí está de tu micro, Manuel. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días. ¿Se me escucha bien? ¿Qué tal? Gusto saludarles. Sí, Mi nombre es Manuel Cruz. Muchas gracias, José, por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes por invitarnos a esta ponencia respecto a la nueva generación de interruptores Schneider Electric, ¿no? Vamos a presentar un poco la nueva Compact y también algo de oferta minera para el despliegue completo de distribución eléctrica en el mercado peruano, de la mano con nuestro partner Promelsa. Bien.
Entonces, me avisan, por favor, cuando vean mi pantalla, ¿de acuerdo? Compartir pantalla. Con audio. Muy bien. No sé si se ve mi pantalla en este momento. ¿Me confirman, por favor? Ya estoy compartiendo. ¿Me podrían confirmar si se ve la pantalla? Hay una pantalla. A ver, corre la primera diapositiva para ver si es tu pantalla. Ya está en la página de normatividad. ¿Se ve? No. Ahí está. Ok, ahora sí. Genial. Bien, entonces sí se ha visto la transición, ¿no? De la carátula hacia lo que decía normatividad, ¿cierto? Sí. He regresado. Bien, genial. Entonces, buenos días nuevamente con todos. Vamos a empezar con este overview. Nuevamente me presento, soy Manuel Cruz, soy jefe de producto para la división de Power Products, que básicamente es la división que ve todo el portafolio de distribución eléctrica, más arranque de motor en Schneider Electric, ¿no? Hablar de la familia de interruptores en realidad involucra primero que nada hablar de la normativa, ¿no? Esa normativa es la 60947, particularmente el inciso 2, ¿no? Que es al que nos vamos a abocar un poco el día de hoy, y bajo el cual están normados la mayor parte de criterios técnicos que implica el diseño de los interruptores de baja tensión, ¿no? Ya hablando un poco de lo que es panorama de la oferta, nosotros básicamente en este gráfico podemos ver todo el despliegue de oferta que tiene Schneider Electric. Esta oferta parte desde el secundario de un transformador, como se puede ver aquí, y donde ya tenemos un interruptor de bastidor abierto, un interruptor de caja moldeada, regulable, fijo, un interruptor de riel DIN, ¿no? Y este es básicamente el esquema de distribución donde están inmersos todos los interruptores, ¿no? Digamos que trabajan en los diferentes segmentos, ¿no? El objetivo de tener los interruptores allí en el esquema es bastante sencillo, en realidad es equipamiento de protección eléctrica, ¿no? ¿Qué fenómenos eléctricos son los que contra los que protegen estos equipos? Son básicamente, en realidad, si lo queremos resumir, tres, ¿no? El cortocircuito, la sobrecarga y la falla tierra, de manera muy sencilla. Por supuesto que existen muchos fenómenos más, pero hablando, digamos, de la generalidad, serían esos tres, ¿no? A quienes protegemos con estos equipos, evidentemente las personas, los equipos y las instalaciones, ¿no? En donde básicamente cualquier industria que necesite energía, ya sea del sector industrial, valga la redundancia, el segmento de construcción, minero, etcétera, ¿no? Y finalmente el gran objetivo de tener una cantidad de interruptores en el esquema de distribución es garantizar la continuidad de servicio y el trabajo coordinado entre ellos, ¿no? Y eso nos va a llevar a algunos conceptos que vamos a ver más adelante en la presentación. Cuando hablamos entonces de un esquema típico de utilización, nosotros también tenemos niveles típicos o estándar casi de corriente, ¿no? Cuando hablamos de el último nivel de la distribución, el nivel más bajo, hablamos de interruptores de riel DIN, ¿no? Que son los que están aquí. Estos interruptores usualmente van desde desde unos cuantos amperios, que puede ser 2, 4, 6 amperios, hasta los 125 amperios, ¿no? Es muy típico utilizarlo en ese rango de amperajes, ¿no? Cuando hablamos de interruptores de caja moldeada, estarían en un nivel superior, y eso implicaría interruptores que van desde los 125 amperios hasta los 1600 amperios. Eso es lo típico. Por supuesto, eso no significa que no podamos utilizar un caja moldeada desde los 16 amperios, que es, digamos, el nivel de corriente desde el cual se puede utilizar como corriente nominal, ¿no? Ahora bien, ¿hasta qué nivel se puede utilizar un interruptor de caja moldeada? Usualmente un interruptor de caja moldeada se utiliza hasta los 1600 amperios. Eso no significa que no existan mayores calibres para esos interruptores, simplemente que lo estándar es utilizarlo hasta 1600 amperios. Por encima de esa corriente, entonces será más conveniente, incluso más beneficioso y más útil, utilizar interruptores de bastidor abierto. Los interruptores de bastidor abierto, que son, digamos, también conocidos como interruptores de cabecera o totalizadores, también le dicen, ¿no?
Estos interruptores usualmente van entre los niveles de los 1600 y hasta los 6300, ¿no? Para su conocimiento también, por ejemplo, un interruptor de bastidor abierto, el más vendido en el mercado peruano, es un interruptor de 2500 amperios de 3 polos, ¿no? Vale también aquí decir que Schneider Electric es la marca líder en el mercado peruano en este tipo de portafolio, en el bastidor abierto y en el caja moldeada. Nosotros hicimos un reciente estudio y pudimos validar que el 55% de la participación de mercado con marcas similares corresponde a Schneider, ¿no? Eso quiere decir que de 10 interruptores de caja moldeada que se venden en el Perú, casi 6 interruptores son Schneider y el resto se lo dividen entre las marcas similares, ¿no? Entonces, mantenemos todavía ese liderazgo que, digamos, ha sido histórico de Schneider Electric desde que ingresó al mercado peruano, ¿no? Ya hablar de propiamente las protecciones, en el caso de todos los interruptores, desde el de riel DIN hasta el de bastidor abierto, es, como les dije, hablar de básicamente dos fenómenos, ¿no? El fenómeno de sobrecarga y el fenómeno de cortocircuito. Eso de manera eléctrica está asociado siempre a una curva, ¿no? La famosa curva de disparo, ¿no? En el momento en que le va a disparar o a actuar el interruptor ante la falla, ¿no? Tanto la sobrecarga como el cortocircuito son fenómenos eléctricos que involucran el incremento de la corriente, ¿sí? Sin embargo, como se ve en la gráfica también, en el eje de las X nosotros tenemos la corriente y en el eje de las Y el tiempo. Entonces, hablar de sobrecarga es hablar de un incremento de corriente, sí, pero que no exceda las 10 veces la corriente nominal. Por encima de las 10 veces la corriente nominal, entonces se habla de un cortocircuito. Entonces está claro que el cortocircuito involucra una muchísima mayor cantidad de corriente, de energía, ¿no? Que se va a liberar producto de la falla, del fenómeno eléctrico como tal. El interruptor debe actuar entonces de manera básica para proteger ante los dos fenómenos eléctricos, ¿no? Sin embargo, su actuación es distinta en tiempo, dependiendo de si es una sobrecarga o un cortocircuito. En buen cristiano, ante la sobrecarga el interruptor va a disparar, pero tiene un determinado tiempo para actuar. Ante el cortocircuito también, pero ese tiempo es muchísimo más corto. Usualmente la sobrecarga se define como un nivel de corriente de hasta 2, 3, 4, como lo dije, hasta 10 veces la corriente nominal, y el cortocircuito, en cambio, usualmente va por encima de eso y se mide naturalmente en kiloamperios, ¿no? Vamos a verlo casi siempre expresado en miles de amperios, ¿no? Es típico decir 6 kiloamperios, 10 kiloamperios, 36 kiloamperios, 25 kiloamperios, ¿no? Son, digamos, calibres de cortocircuito muy típicos para la selección de interruptores, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya hablando de la curva, ¿sí? La curva es sumamente importante porque la curva nos va a permitir a la hora final, en la práctica, la regulación de las perillas, ¿no? Cuando tú ves un interruptor en la parte inferior, si es regulable, tiene una perilla que pues tú puedes regular, por eso se llama regulable, ¿no? Y al final, en función a qué regulas esa perilla, en función a la información que te da la curva, ¿no? Esta curva, entonces, que como vemos aquí, tiene dos zonas características muy típicas, es la zona de sobrecarga y la zona del cortocircuito. Entonces, esa curva, como lo podemos ver aquí, ya de manera más, de alguna forma explícita, relaciona lo que le llamamos la corriente nominal. ¿Qué es la corriente nominal? Como dice ahí, es la máxima corriente que puede conducir a temperatura ambiente el interruptor sin un calentamiento anormal, ¿no? Y esa corriente nominal, entonces, es la corriente típica bajo la cual se selecciona un interruptor, ¿no? Luego de hacer, por supuesto, todo el tema del diseño y tal, ¿no? Esta corriente nominal, cuando la regulamos, cuando podemos regularla, pasa a llamarse corriente de regulación, ¿no? ¿Dónde no podemos regularla, por ejemplo? En los interruptores que tenemos en casa, si nosotros abrimos el tablero que probablemente esté en la cocina o en alguna otra área, esos interruptores pequeños de riel DIN son interruptores no regulables. Tienen una corriente nominal de 32 amperios, de 25 amperios, 20 amperios, y esa corriente no es regulable, ¿no? En el caso de un interruptor de caja moldeada, como lo son los MCX, en la versión regulable, obviamente podemos regularlo, como se puede ver aquí, desde un determinado rango. En este caso, si la unidad es termomagnética, se pueden regular desde el 70 hasta el 100%. Y si la unidad de disparo es electrónica, se puede regular desde el 40% hasta el 100%, ¿no? Claramente se ve que una unidad electrónica tiene un mayor rango de regulación que una unidad termomagnética.
¿sí? En el Perú todavía seguimos vendiendo para los proyectos, para la mayor parte de proyectos, unidades termomagnéticas, ¿no? Aunque por supuesto también hay venta de unidades electrónicas, ¿no? ¿De qué depende que selecciones una u otra? Va a depender estrictamente de la necesidad del proyecto. Para la mayor parte de proyectos estándar, usualmente una unidad termomagnética va a ser suficiente. Usualmente cuando requieran selectividad total o, digamos, temas de coordinación, que vamos a verlo más adelante también, entonces lo natural quizás sea usar una regulación electrónica. Como ven aquí, se puede ver ya en la práctica cómo es la diferencia entre la unidad de disparo termomagnética y la unidad de disparo electrónica. Una unidad de disparo termomagnética de 250 amperios, como corriente nominal, se puede regular desde 175 hasta 250, del 70 al 100%. Una unidad de electrónica de 250 amperios también tiene una corriente de regulación desde los 100 hasta los 250 amperios, ¿no? Es mayor y tiene también pasos más finos para hacer esa regulación. Es evidente que al tener esa ventaja también cuesta un poco más, ¿no? Que la homóloga termomagnética. Eso respecto a la parte relacionada con la corriente de regulación, ¿de acuerdo? Que usualmente está asociada a la parte de sobrecarga. Aquí vemos la parte que está asociada a la zona del cortocircuito. En este caso, la corriente se llama IM o corriente de operación magnética, ¿no? Recuerden ustedes que esos nombres, térmica y magnética, justamente están asociadas al mecanismo tradicional de funcionamiento, ¿no? La parte de sobrecarga está asociada a un mecanismo térmico, ¿no? Con un bimetal, y por eso se relaciona la palabra térmico a la sobrecarga, y en el caso de la zona magnética está relacionado típicamente a un funcionamiento de una bobina que se excita magnéticamente, y por lo tanto el término magnético se asocia siempre al cortocircuito, ¿no? Entonces usualmente nosotros hablamos de un interruptor termomagnético, y entonces se entiende que ese interruptor ya protege contra sobrecarga y cortocircuito por esta relación que hay entre el principio de funcionamiento térmico relacionado a la sobrecarga y la operación magnética relacionada al cortocircuito. Entonces, hablando ya de la corriente de operación magnética que tiene que ver con la protección del cortocircuito, se denomina IM, ¿no? Se denomina IM o también ISD. Eso va a depender de igual la unidad de disparo que tengamos, ¿no? Una unidad más sofisticada va a tener ISD, porque también se puede configurar ya el tiempo de disparo en cortocircuito, y una unidad no sofisticada tiene un tiempo de disparo fijo y por lo tanto tiene el índice IM, ¿no? El nombre IM. ¿De acuerdo? Entonces, para un interruptor de 250 amperios, el mismo que vimos hace un momento, como vemos, a partir de las 10 veces la corriente nominal, y eso es lo que está escrito acá, 2500 amperios, ya se considera pues sus niveles de protección de cortocircuito, ¿de acuerdo? Una unidad más sofisticada, pues evidentemente va a tener mayores regulaciones y también la posibilidad de la regulación del tiempo en cortocircuito, que es bastante relevante, ¿sí? Entonces, hasta ahí hemos visto ejemplificados los dos tipos de protección para los cuales está diseñado el interruptor de manera básica, son las dos protecciones ineludibles, ¿no? Y cómo se regulan con las unidades de disparo, sean termomagnéticas o sean electrónicas. Otro parámetro muy importante en lo que respecta a el cortocircuito, que de hecho es el fenómeno al que más se asocian los interruptores y en el que más trabajo hay que hacer usualmente, para la regulación, digo, tenemos otro término que se llama la corriente última de cortocircuito, que se conoce también como ICU, ¿no? ¿Qué es ICU? Como lo dice su nombre, es el poder de corte último y es la máxima corriente de cortocircuito que el interruptor puede cortar 2 veces sucesivas, ¿sí? Ahí vemos una prueba, por ejemplo, de cómo se somete al interruptor a este test. Bien, entonces, como lo vimos, esa prueba básicamente testea la máxima corriente de cortocircuito que puede interrumpir el aparato, ¿no? Las corrientes de cortocircuito se miden a diferentes niveles de tensión. En el Perú es típico hablar de 220 y de 380 y de 440, ¿no? Entonces, en las tablas de selección
que nosotros tenemos en la lista de precios, están estos 3 niveles de tensión, ¿no? Es evidente que a mayor tensión la capacidad de ruptura también disminuye, ¿no? Entonces es muy típico hablar de 36 kiloamperios a 380, digamos el poder de ruptura que más se vende en el país, y interruptores de ese calibre, ¿no? Y bueno, ese interruptor, en el caso de 220, digamos, soportaría hasta un cortocircuito de 85 kiloamperios, ¿no? Entonces, esta prueba lo que te dice es que el interruptor está diseñado hasta para soportar 2 veces, consecutivamente hablando, este nivel de corriente. ¿Sí? Eso es lo que implica el poder de corte último, y que de hecho es el parámetro de selección que nosotros utilizamos, ¿no? Cuando nos dicen a nosotros, a ver, en el esquema de diseño eléctrico necesito coberturar un cortocircuito de 30 kiloamperios a 380, entonces evidentemente seleccionaré por criterio maximalista el superior inmediato, ¿no? Que sería 36 kiloamperios, ¿no? Asociado a ese parámetro es el parámetro ICS. Existe el parámetro ICS que significa poder de corte en servicio. Similar al otro, implica una prueba que se hace al interruptor, pero esta vez debe interrumpir la corriente no 2 veces, sino 3 veces consecutivas. Es evidente que soportar esa corriente va a implicar un menor calibre de corriente. Me explico. Si un interruptor soporta 85 kiloamperios 2 veces sucesivas a 220, seguramente se espera que ese interruptor no soporte 3 veces 85 kiloamperios. Quizás soportará, no sé, 70 kiloamperios 3 veces consecutivas, ¿no? Eso es lo que se espera naturalmente de la prueba, ¿no? Entonces, por eso es que ICS se mide como porcentaje de ICU. Cuando tú dices que la ICS es 50% de la ICU, quiere decir que ese interruptor, por ejemplo, soportó 80 kiloamperios como ICU, 2 veces sucesivas, pero solamente 40 kiloamperios como ICS. O sea, soportó 40 kiloamperios 3 veces, ¿no? Esa es un poco la diferencia. En el caso de los interruptores de Schneider de la gama NSX, el interruptor es tan robusto que la ICS es igual a la ICU, ¿no? Es algo que no necesariamente debería ser, pero de manera práctica, el interruptor de Schneider soporta 3 veces 85 kiloamperios a 220. La norma dice que no debería hacerlo si no es necesario, ¿no? Podría ser menor, pero en el caso de Schneider, ICU es igual a ICS para los NSX, ¿no? Por eso es ICS igual a 100% de la ICU. Y eso, por supuesto, viene escrito en la etiqueta del producto, ¿no? Cuando tú ves la etiqueta del producto, tiene algunos parámetros, como la tensión de aislamiento, 800 voltios, la tensión de impulso, 8 kilovoltios, la tensión de empleo, ¿no? Bueno, aquí están niveles poco típicos, 500, 525 y 690. Para nosotros también viene escrito, pues, 220, 380, 440, ¿no? Y obviamente aquí está la ICU y la ICS. En el caso de Schneider, para NSX, el calibre ICS es igual al ICU, ¿no? 100% el mismo valor. Eso significa, en buen cristiano, robustez del aparato, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí un poco los parámetros relacionados con el cortocircuito y la sobrecarga. Son muy relevantes para seleccionar un equipo, ¿no? Este que está aquí es ICW, es la corriente asignada de corta duración, y de hecho, cuando un aparato tiene ICW, se dice que es de categoría B. Y esto es básicamente una característica exclusiva de los interruptores de bastidor abierto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de categoría B, básicamente nos referimos a un interruptor de bastidor abierto. Todos los interruptores de caja moldeada de todas las marcas son categoría A, ¿no? Bien, entonces la curva que estamos observando es una curva que usualmente se asocia también a algunos nombres que seguramente algunos de nosotros hemos visto en los proyectos, ¿no? Los famosos términos L, S, I y también G, ¿no? L está relacionado a la palabra inglés long o largo retardo, ¿no? Que tiene que ver con que el interruptor se demora un poco más en disparar ante el fenómeno de sobrecarga o el fenómeno térmico. S viene de short y tiene que ver con corto retardo, relacionado evidentemente a la zona magnética, donde el interruptor también espera un tiempo, pero muy cortito, hablamos de milisegundos, ¿no? Que se espera. Y obviamente también puede ser un disparo instantáneo, ¿no? Prácticamente con un tiempo mínimo, un tiempo casi nulo de disparo, ¿no? Entonces, LSI están relacionadas a la sobrecarga y al cortocircuito, respectivamente, y también existe G cuando la unidad de disparo involucre la protección de falla a tierra, ¿no? Que no se confunda con protección diferencial, que también puede tener el interruptor, ¿no? Asociada, ¿no? Entonces, aquí faltaría, de hecho, una letra adicional que tiene que ver con la protección diferencial, pero lo más típico es hablar de LSI o LSIG, ¿no? O LSIG y además la protección diferencial, sí se requiere.
Entonces aquí vemos algunas de las unidades de disparo que ya vimos, ¿no? Esta es una típica unidad de un interruptor termomagnético, justamente la palabra TM alude a eso, un interruptor termomagnético de 250 amperios a temperatura normal, 40 grados centígrados, ¿no? Esta de aquí es una unidad, por ejemplo, solamente con protección magnética, típica para la protección del motor, y esta ya es una unidad electrónica, como la ven, la más sofisticada que tenemos, de hecho es la Micrologic 5.2, ¿no? Con protección, electrónica, ¿no? Una pantalla para poder incluso configurar los parámetros. Y este de aquí es la unidad de disparo para un interruptor más grande, un NS o un Masterpag, ¿no? Y aquí están los nombres que les había dicho, ¿no? LI, LSI, LSIG y LSIB cuando se requiera, ¿no? ¿Siempre se va a requerir LSIG o LSIB? No. ¿Siempre se va a requerir LSI? Tampoco. Eso va a depender de las necesidades del proyecto. La más típica, evidentemente, es una unidad LSI, ¿no? Que tenga la protección regulable tanto en la sobrecarga como en el cortocircuito, con corto retardo e instantáneo, ¿no? Para seleccionar un interruptor, nosotros tenemos que tomar en consideración algunos aspectos básicos, ¿no? Uno, la corriente nominal, que ya lo hemos visto. Dos, el poder de corte, que ya lo hemos visto también, tiene que ver con ICU, ICS. Típicamente se utiliza el ICU como referente, ¿no? El número de polos, monopolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, ¿no? Acá es importante resaltar que los interruptores tripolares evidentemente son material de stock, nosotros lo disponemos y lo podemos brindar a través de nuestro partner Promelsa. En el caso de los tetrapolares, no es usual manejar en stock, tienen que ser usualmente bajo pedido, ¿no? Y bueno, lo otro que se toma en consideración es el tipo de la protección. Si tú vas a usar una unidad termomagnética o una unidad electrónica, de repente con LSI o LSIG o LSIG-IB, que es la protección diferencial, ¿no? Estos, de hecho, son algunos criterios básicos que se necesitan para seleccionar cualquier tipo de interruptor, ya sea de caja moldeado, de bastidor abierto o de Rieldin, ¿no? Otro criterio quizás relevante que no está aquí, para los clientes de Promelsa, es si el interruptor va a ser en norma IEC o en norma UL, ¿no? Bajo los criterios NEMA. En el caso de Schneider Electric, nosotros también tenemos oferta NEMA bajo la marca Squardi, que es propiedad de Schneider Electric, ¿no? Y evidentemente ahí también hay una oferta propia, con un diseño propio bajo los criterios de la normativa norteamericana, ¿no? Que vamos a ver también en un momento. Entonces, ya hemos visto hasta ahí conceptos básicos, la normativa que rige, y un criterio muy, muy relevante a la hora de hablar de interruptores es la famosa coordinación en baja tensión, ¿no? La coordinación involucra efectivamente, como su nombre lo dice, cómo van a coordinar el disparo los interruptores, ¿no? Porque ante una falla eléctrica en un esquema de distribución, como principio básico se dice que no todos los interruptores pueden disparar al mismo tiempo, sino si quedaría sin energía toda la instalación, pues, ¿no? La idea es que cuando sucede una falla en la parte A de la planta, solamente esa parte se quede sin energía y no toda la planta. Para ejecutar eso, evidentemente se tiene que hacer la famosa coordinación de protecciones, ¿no? Y eso está asociado a algunos conceptos. El primer concepto, que incluso se puede entender como una técnica de coordinación, es la famosa selectividad, ¿no? La selectividad es parte de la coordinación de protecciones y permite justamente lo que he dicho, ¿no? Cuando tú tienes un interruptor B donde sucede la falla, sí, solo sí el interruptor B debe disparar y no debe disparar ni el interruptor C ni el interruptor A donde no sucedió la falla, ¿no? Porque si no, si dispara el interruptor A, obviamente deja sin energía al B y ok, salvó la falla, pero también dejó sin energía al interruptor C y eso implica falta de continuidad de servicio y es algo que no se quiere cuando se hace coordinación de protecciones, ¿no? Otro tema muy importante es la famosa limitación. Esto en realidad forma parte de un concepto que está relacionado con la tecnología del interruptor, ¿no? Aquí podemos ver una curva que muestra el cortocircuito esperado, que es el más grande, ¿no? Por la tecnología que tienen los interruptores de Schneider, la tecnología que se llama rotoactiva, implica que hay una limitación en los esfuerzos electromecánicos que van a suceder producto del cortocircuito, y por lo tanto el cortocircuito va a verse limitado, ¿no? Tú esperabas un cortocircuito del 100% y gracias a la tecnología limitadora de Schneider, ese cortocircuito se ve limitado. Esa tecnología limitadora ha sido poco a poco imitada luego por los competidores, ¿no? Pero bueno, es parte de la tecnología que ahora tienen los interruptores en general de baja tensión, ¿no? Interruptores de caja moldeada, digo.
Y bueno, la afiliación es otro criterio que también está relacionado con la coordinación de protecciones, pero más alineado al tema de optimizar el rendimiento, optimizar económicamente la selección de interruptores, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco más en detalle esos conceptos, pero de hecho el más importante de los tres es la selectividad, es el que más tiempo nos aboca también, ¿no? Entonces, hablar de selectividad es hablar de selectividad total o de selectividad parcial, ¿no? Como lo dije hace un momento, cuando nosotros tenemos este esquema donde vemos, digamos, dos ventiladores, ¿no? Y vemos dos interruptores, el interruptor 1 es el interruptor de cabecera y el 2 es el interruptor que está en el nivel 2, ¿no? Un interruptor ya derivado. Si lo vemos en una curva, vemos la curva 1 y la curva 2. Es evidente que la curva 1 espera más tiempo para disparar, ¿no? Entonces se dice de manera práctica que cuando tú tienes selectividad total, las curvas de los breakers nunca se traslapan, no se cortan en ningún punto, garantizando que el interruptor 1 siempre va a disparar después del interruptor 2. Sin embargo, cuando hay selectividad parcial, se dice que en algún punto la curva se cruza, ¿no? Después de este punto que estoy señalando aquí, que dice límite de selectividad, entonces no se sabe qué interruptor va a disparar, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que la selectividad parcial sea mala, ni mucho menos. Eso va a depender de los criterios de diseño que se han utilizado y de las necesidades del proyecto. Hay proyectos que, por supuesto, no necesitan selectividad total, ¿no? Solamente necesitan selectividad parcial hasta algún determinado nivel. Si recordarán, en el esquema inicial hay niveles de distribución, ¿no? Desde el bastidor abierto hasta el real DIM pueden pasar varios niveles, 1, 2, 3, 4, no lo sé. Va a depender de la amplitud del proyecto. No todos los niveles tienen que tener selectividad total, ¿no? No tiene que haber esa exigencia. Sin embargo, es muy típico en los proyectos del mercado peruano, especialmente de construcción, hablar del término selectividad total, ¿no? Y a veces tenemos que llevarlos hacia ese punto, ¿no? No es complejo, pero sí toma trabajo hacerlo, porque hacer la selectividad total involucra justamente hacer esa revisión de las curvas, que usualmente se hace a través de herramientas como digitales. En Schneider se llama Electrical Calculation Tools, o también a través de softwares como el Ecodial, ¿no? Y evidentemente, usualmente hacer selectividad total involucra que las curvas sean lo más flexibles posibles, y eso significa, como ya hemos visto antes, que las unidades tendrían que ser electrónicas, ¿no? Y si las unidades electrónicas son electrónicas, entonces eso es excelente para el cliente. Sin embargo, para su bolsillo no necesariamente es así, porque una unidad electrónica cuesta evidentemente más que una unidad termomagnética, ¿no? Entonces, hacer selectividad total, punto número 1, no siempre es necesario para todos los proyectos. Y punto número 2, evidentemente, si bien es lo más optimizado, encarece siempre el proyecto, ¿no? Bien, entonces hasta aquí vemos un poco la teoría. Acá vemos el Electrical Calculation Tools, que es nuestro software de diseño, es el software que utiliza Schneider para poder de alguna forma validar la selectividad entre interruptores. Es una herramienta sumamente sencilla y amigable que se maneja de manera online. O sea, tú no necesitas comprar un software, bajar una licencia, no. Es simplemente entrar a este link, seleccionar los modelos y corroborar la selectividad de los interruptores. Y es bastante sencillo, ¿no? Aquí tú puedes ver las curvas de los interruptores de bastidor abierto, de caja moldeada, ¿no? Y aquí incluso puedes jugar con ellas y el software online te dice si hay o no selectividad total o cuál es el límite de selectividad sencillo, ¿no? Y por supuesto te bota incluso un reporte que tiene el respaldo de Schneider Electric, porque es una herramienta global que utiliza Schneider, ¿no? Obviamente, si tú quieres hacer un esquema muchísimo más detallado, ¿no? Con transformadores en paralelo y obviamente un despliegue completo de varios niveles de distribución, entonces sí convendrá hacerlo a través de un software como el Ecodial, donde lógicamente tú puedes diseñar todo el sistema y de acuerdo a eso recién hacer las corridas para validar la coordinación, ¿no? Pero cuando quieres un ejercicio práctico y sencillo, en un esquema no tan grande, incluso puedes hacerlo pareja a pareja en los interruptores y también terminas validando la selectividad de las curvas, ¿no? Incluso no solo terminas validando, sino sabiendo qué calibración tienes que hacer en tiempo real, ¿no? Porque realmente esto al final, hacer esta calibración en el papel, significa que cuando entregues el proyecto, esa es la regulación que tiene que quedar en la micrologic, ¿no? Esa perilla que nosotros hemos visto, ¿no? ¿Dónde debe quedar regulada, ¿no? A veces nosotros la regulamos al máximo, ¿no? Y claro, regularla al máximo involucra que nunca va a disparar, pero eso significa que también probablemente está completamente desprotegido el sistema, ¿no? La pregunta es, ¿dónde regular adecuadamente la unidad de disparo, ¿no?
en qué número, ¿no? Eso te lo va a dar justamente este software, ¿no? Con esta unidad tú vas a decir, ah, mira, esta la puedo regular, si es de 250, de repente no era necesario 250, o para el poder de ruptura igual, ¿no? Los diferentes niveles donde yo puedo regular van a salir un poco de este reporte, ¿no? Me va a dar unas luces para hacerlo. Ya hablando de la oferta como tal, nosotros tenemos a la Compaq NSX, que es la que está aquí, ¿no? Tenemos dos tamaños hasta 630. Tenemos obviamente que puede ser compatible con diferentes unidades electrónicas, ya sea termomagnética, ya sea electrónica, ¿no? Y dependiendo de la necesidad que tenga el cliente, esa electrónica puede ser sumamente sofisticada, ¿no? Incluso tener posibilidades de comunicación, ¿no? Aquí vemos lo que ya vimos al inicio, pero asociado a una determinada unidad, ¿no? Por ejemplo, tú tienes la unidad más básica, que es la MA, solo tiene protección magnética. Si quieres una unidad termomagnética, que es la más típica, pues entonces esa tiene la regulación, la corriente de regulación de sobrecarga y la parte magnética. Ya si quieres una electrónica, entonces una Micrologic 2 con LSI, una Micrologic 5, ¿no? Con una regulación mucho más fina, una Micrologic 6, que ya involucra la protección de falla tierra, ¿no? Obviamente ya pues vamos avanzando en la medida de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, dejar claro en que el interruptor NSX va desde los 100 hasta los 630 amperios en dos calibres, de 100 a 250 y de 400 a 630. Aquí un poco, ¿qué significan los términos 2.3, 4.2? No son códigos al azar, ¿no? El primer dígito hace alusión a justamente qué tipo de protección tengo, SI, LSI, LSIR, LSIG, etcétera. Y el segundo dígito hace alusión a con qué Compaq lo voy a utilizar. Si es un Compaq de hasta 250 es usualmente 0.2, y si es un Compaq de 416-30 es 0.3. Ya si quiero algunas sofisticaciones adicionales como medición amperimétrica de energía, le añado entonces la letra final, que puede ser A, E o incluso EM, si ya quiero algo muy particular como asociada al motor, asociada a la distribución, etcétera, ¿no? Esa es un poco la forma. En cuanto a los accesorios, nosotros tenemos toda la gama de accesorios disponibles para obviamente hacer factible una distribución eléctrica optimizada, ¿no? Quiero decir, mandos motorizados, para hacer el tema de transferencias, contactos auxiliares, de señalización de efecto de disparo, bobinas de mínima, ¿no? La bobina de disparo, bloques Vigi para la protección diferencial, muy utilizado en el Perú el bloque Vigi, ¿no? Especialmente para aplicaciones mineras. Que es el que tenemos justamente aquí, pues, ¿no? El bloque inferior que se coloca y que le da al interruptor el poder de hacer la protección diferencial, ¿no? La posibilidad de hacer esa medida. Aquí tenemos, de alguna forma, interruptores en transferencia, que también vendemos como kits armados. Incluso existen interruptores extraíbles o enchufables, ¿no? Que se pueden colocar de acuerdo a la necesidad. No es lo típico, pero existe, ¿no? Y estos son accesorios para la comunicación de los interruptores, ¿no? Hay todo un esquema de comunicación, tampoco es muy típico hacerlo en proyectos estándar, ¿no? Pero cada vez se va haciendo más común este tema, porque ya se busca que el interruptor no solo sea un elemento de protección, sino también un elemento de gestión, ¿no? Que nos dé información adicional para poder ver en todo momento los detalles digamos, del sistema eléctrico, ¿no? Y obviamente temas de comunicación a través de gateways que van a comunicarse con Modbus o ya con Ethernet, ¿no? Pues son ya cada día más necesarios, ¿no? Eso respecto a los interruptores NSX. Tenemos otra familia que es la familia NS, ¿no? Esta familia NS va hasta los 3200 amperios. Repito, no es típico utilizarlo hasta esa corriente, pero existe. El interruptor NS usualmente se utiliza hasta los 1600 amperios, ¿no? Por encima de ese calibre utilizamos Masterpag, ¿no? Utilizamos interruptores Masterpag. Los criterios, tanto técnicos como de selección, son exactamente los mismos que los interruptores NSX, solamente que aplican mayores calibres acá, pues, ¿no? En el tema de accesorios, por supuesto, se cuentan con todos los accesorios requeridos para hacer también las distintas maniobras, ¿no? Ahora bien, yo había comentado al inicio que teníamos la oferta IEC, que es la que he presentado, y también tenemos la oferta NEMA, ¿no? La oferta NEMA, que usualmente se orienta al mercado americano y que prácticamente no se vende en Sudamérica, salvo Perú. El Perú es un país muy particular porque Schneider Electric en otros países de Sudamérica, como he dicho, prácticamente no vende la oferta de PowerPag, que así se llama la serie de interruptores NEMA, ¿no? Pero en el Perú, si bien es cierto, el reglamento técnico nacional, ¿no? Está orientado muchísimo bajo las normas IEC.
Sin embargo, tenemos un segmento de mercado, que es el segmento minero, que tradicionalmente nació con oferta americana, que todavía mantiene esas necesidades, ¿no? Entonces, en el mercado peruano, si bien es cierto, la mayor parte de normativas se orientan a IS, y lo esperado es que naturalmente sea IS lo que termine desplegándose prácticamente en todos los segmentos, todavía en este momento, y se mantendrá seguro algunos años, el segmento minero tiene reposición NEMA, tiene proyectos donde todavía solicita NEMA, ¿no? Entonces, para atender esas necesidades existe PowerPack, ¿no? En el caso de la normativa, como ven, son dos grandes normativas, la IEC y la NEMA. Los países del mundo eligen a quién se acogen, a los europeos o a los americanos. En el caso del Perú, como les digo, la mayor parte de aplicaciones, construcción, oil and gas, industria, CPG, etcétera, son IEC, salvo la minería, que mantiene una base NEMA, ¿no? En caso de México, por ejemplo, por supuesto es NEMA, caso de Canadá igual, que se rigen por los criterios de Estados Unidos, pero la mayor parte de Sudamérica utiliza IS, ¿no? En el caso de los estándares NEMA, están pues en realidad asociados a las normativas UL, ¿no? De hecho, en realidad NEMA significa el National Electric Manufacturers Association, que dictamina efectivamente algunas normas y algunos criterios bajo los cuales deben ser fabricados los equipos, ¿no? Muchas de esas normas están asociadas o están entrelazadas con el National Electrical Code, ¿no? Muchos de los términos de los que se hablan en los interruptores NEMA están contenidos en este documento que es el Código Nacional Eléctrico de Estados Unidos, ¿no? Y los países que se han adherido a esta normativa tienen un código similar. Ejemplo, México. Si tú ves el Código Nacional Eléctrico de México, es prácticamente una copia del americano. En el caso del Perú, no es así, ¿no? El Código Nacional de Electricidad no es una copia del americano, es más, en realidad, un compendio basado en las normas IS. Pero, pues, en este contexto, en este mundo, hay que hablar de NEC, ¿no? Necesariamente. Y también de NFPA, ¿no? De hecho, NFPA es quien está encargado de la publicación de NEC. ¿Y qué obtenemos en NEC? Justamente toda la teoría que tenemos que conocer un poco, de manera genérica al menos, cuando nos referimos a interruptores NEMA, ¿no? NEMA, como ya lo dije, pues es la Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Eléctricos Americanos, ¿no? Y por ejemplo, una norma que de alguna forma dictaminaba todos los criterios de diseño de interruptores de caja moldeada, los Molded Case Circuit Breakers, era la NEMA AB1, ¿no? Esta norma NEMA ha sido ya lo que se dice homologada o de alguna forma absorbida dentro de la UL 489, ¿no? Entonces, se ha seguido un criterio de armonización, así se llama, ¿no? Y de alguna forma, entonces, todos los interruptores que digan que cumplen con la UL 489 ya implica que cumplen con los criterios que indicaba la NEMA AB1. Estos criterios, evidentemente, no los cumple un interruptor NSX, ¿no? Porque NSX es un interruptor bajo la norma 6947, no es un interruptor bajo los criterios NEMA, ¿no? Si usted requiriera un interruptor bajo los criterios NEMA, ese interruptor está construido bajo los criterios que hemos visto de NEMA AB1, ahora UL 489, y además se somete a una prueba. Esa prueba que hemos visto en el video anteriormente, se somete en la prueba, pero en una prueba no de un laboratorio europeo, sino del laboratorio Underwriter, ¿no? De Underwriter Laboratories o el famoso UL. Y cuando lo someten al laboratorio UL y pasa la prueba, entonces tiene certificación UL, está construido bajo los criterios NEMA y ya se dice que es un interruptor, pues, americano, ¿no? Aquí ya lo dije, es el NEG, es el libro que se publica cada 3 años, ¿no? Y que contiene, pues, las normas y los códigos que rigen la distribución eléctrica de ese país. Por supuesto, muchos de ellos hablan de cómo se debe instalar un interruptor de caja moldeada, ¿no? Hablando de los estándares, entonces tenemos básicamente dos estándares, los estándares UL y los estándares IS. Yo dije al inicio que los interruptores INSX cumplen con los estándares de la IS, y obviamente los PowerPack cumplen con la UL, básicamente la UL 489, ¿no? Hablar de la UL 489 es hablar de algunos criterios propios de esta norma. Ellos, por ejemplo, le llaman el AIR, ¿no? El Ampere Iterating Rating, ¿no? Que básicamente sería como un equivalente, y quiero hacer aquí la salvedad entre comillas, ¿de acuerdo?, con el poder de ruptura, ¿no? Es muy difícil hacer comparativas entre estas dos normas porque realmente se dice que no son equivalentes y no se deben hacer comparaciones porque siempre hay aspectos que terminan siendo distintos entre una y otra, ¿no? Al final llevan a falsas conclusiones, ¿sí? Las normas existen para un mercado y para otro, ¿sí? Compararlas no tiene realmente mucho sentido, pero sí saber qué criterios tiene cada uno, ¿no?
tiene también la famosa corriente de operación, que sería el equivalente, entre comillas, a la corriente nominal, lógicamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí que, bueno, ya lo dije, en el caso de la IS 6947 teníamos a la ICU y a la ICS, ¿no? En el caso de la UL 489 tenemos a el Ampere Interrupting Rating, ¿no? Entonces, básicamente aquí tenemos algunos criterios, por ejemplo, algunas diferencias que se manejan, ¿no? Primero que nada, en las tensiones, ¿no? En las tensiones nosotros manejamos, por ejemplo, en el caso de la IS, 220, 380, 440, ¿no? 690, ¿no? En el caso de la UL no manejas esos rangos de tensión, ¿no? Manejas 240, 480, 600 voltios, ¿no? Alguna vez alguien preguntó, por ejemplo, ¿saben qué? Y eso suele suceder, ¿no? Por desconocimiento. Necesito un interruptor UL, pero lo necesito de 690 voltios, ¿no? Entonces, cuando alguien le pregunta eso directamente a la fábrica, la fábrica pues dice, evidentemente eso no existe, ¿no? Usted quiere un interruptor IEC, ¿no? Y a veces, en el caso del mercado peruano, se confunde o tratamos de colocar un mix, ¿no? Entonces, un interruptor de 690 voltios en UL no existe. El gringo no lo utiliza así, ¿no? Para el americano, el nivel máximo de tensión es 600 voltios, ¿no? De operación, ¿no? En el caso de IS sí puede ser 690 voltios, ¿no? Sin embargo, si ustedes han visto un interruptor NEMA, es evidentemente constructivamente más grande que un interruptor IEC, ¿no? Y da esa idea de mayor robustez, pero eso es un, digamos, parámetro constructivo que por filosofía el americano tiene diferente al europeo, y eso es en general, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces las comparaciones no son las más adecuadas, pero ahí están, ¿no? Las diferencias. En el caso de PowerPack, nosotros manejamos ofertas por frames. Aquí ya no se maneja por calibres, como es típico en el IS, sino por frames, ¿no? Y a cada frame le añaden una letra. El frame H significa 150 amperios, el frame J hasta 250 amperios, y el frame L es el frame de 400 a 600 amperios. ¿Existen frames más grandes? Por supuesto que existen frames más grandes, ¿no? ¿Existen interruptores de bastidor abierto en NEMA? Sí existen, pero no se llaman así. Se llaman interruptores de potencia y están alocados bajo otra normativa UL también, ¿sí? Entonces, en este momento estamos hablando de interruptores de caja moldeada bajo la normativa UL 489, ¿sí? De hecho, esto es un poco lo que más se vende en el mercado peruano también, minero, ¿no? Este sería el rango, por eso lo estoy mostrando, el rango de calibres que más vendemos, ¿no? Que obviamente van desde los 60 amperios hasta los 600 amperios, ¿no? Aquí tenemos diferentes niveles de interrupting rating, ¿no? De ratios de interrupción de la corriente, ¿sí? No hablo de poder de ruptura porque el poder de ruptura es un nombre asociado a IS, pero valga en verdad sería básicamente similar, ¿no? El nivel de cortocircuito que puede resistir el aparato. Aquí hablamos de niveles típicos de 18, 35, 65 y 100 kiloamperios, rateados usualmente a 480 voltios, que de hecho es el nivel que utilizamos en mina, pues, ¿no? 460, 480. ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos un poco las normativas que cumplen los interruptores. Ya lo dije, NEMA AB1, que ya está armonizada dentro de UL 489, ¿no? También está la certificación CCA, que es canadiense. También está la NMX, que es de México. Y un interruptor PowerPack también cumple la 6947-2. Sí. Entonces, mientras que el interruptor IS no cumple la norma UL, un interruptor PowerPack sí cumple la norma IS. Entonces, alguien me podría preguntar, ¿eso quiere decir que podría utilizar un interruptor PowerPack para todas las aplicaciones? Sí, la verdad que sí. Pero evidentemente el interruptor PowerPack cuesta más caro, ¿no? Por eso no tiene esa penetración, ¿no? Un interruptor americano cuesta mucho más caro que un interruptor IS, ¿no? Por su criterio constructivo y también porque el mercado americano es muy receloso, ¿no? Básicamente tiene como prioridad primero el mercado americano. De hecho, en el mundo, la mayor parte de países utilizan la norma americana, no tanto la norma europea, ¿no? La norma americana básicamente está bajo el ámbito de Estados Unidos. Eso quiere decir que los países que están pegados a él, como México y Canadá, la utilizan, y algunos países de Sudamérica, realmente puntualmente Perú y algo por ahí, algunos otros países, pero es en realidad más que todo Perú. Entonces, ese es un poco el scope de los interruptores PowerPack, ¿no? ¿Cómo se lee un interruptor PowerPack, no? Su lectura es distinta a la de un interruptor
IEC, ¿no? El gringo, de hecho, es bastante práctico, te coloca en su catálogo todos los dígitos que tienes que colocar para seleccionar el interruptor, ¿no? Como lo dije, entonces tienen 3 letras típicas en los calibres que más utilizamos, ¿no? Hasta los 600 amperios, H, J y L, ¿no? Por ejemplo, aquí la letra H involucra el frame, ¿no? La letra J o la letra L, ¿no? El siguiente dígito involucra el poder de ruptura, ¿no? O bueno, lo que ellos le denominan el interrupting rating, ¿no? El AIR, ¿no? Entonces, este poder de ruptura o este ratio de interrupción se puede medir a 240, a 480 o a 600 voltios. ¿Alguien quiere un power pack con ratio de 690? No existe. No existe, obviamente, porque eso es IEC. Entonces, cuando hablamos de IEC, hablamos de 220, de 380, 415, 690. En NEMA no existen esos niveles. Nunca se va a encontrar una tabla con esos niveles. Si encuentra algún nivel con una tabla con esos niveles, ese interruptor no está correctamente, digamos, concebido. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, un nivel muy típico de 65 kiloamperios a 480. ¿No? De ahí, este interruptor, como los dije, también cumple con la 60947, entonces también tiene posibilidad de ser seleccionado bajo esa norma. Y por supuesto ahí sí hablamos de ICU y ICS, ¿no? Y ahí sí hablamos de niveles de 220, 380, 500, 690 sin problemas, ¿no? Entonces, una vez que seleccionas eso, también tienes que seleccionar qué tipo de conexión vas a querer, ¿no? Luego sigue el número de polos, si son 3 polos, si son 4 polos. Luego el nivel de tensión, que como ves para el gringo es simple, o 600 o 480, punto, ¿no? Para el europeo puede haber más niveles, para el gringo no. Y para los últimos dígitos obviamente hablan ya de la corriente, ¿no? 150, 60, 600. Y estos 3 dígitos de letras, ¿no? De letra y número U33X, etcétera, aluden a cómo es la unidad de disparo, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Si una unidad es termomagnética, si es electrónica, con protección de diferencial, etcétera, entonces ya ahí se verá, ¿no? Esta es la más típica, que es una unidad electrónica LSI, U33X, ¿no? Los que he seleccionado aquí son los interruptores que más se venden en el mercado peruano, ¿no? Aquí pues podemos ver un poco lo que viene en una típica etiqueta de NEMA, en un frame H, por ejemplo, el HDA36100, ¿no? Cumple la normativa UL bajo los estándares NEMA. Bueno, esta NOM es de México, esta CCC de Canadá. Aquí vemos los diferentes interrupting rating o valor de interrupción. Nótese que no le llaman poder de ruptura ni ICU, ¿no? Le llaman valor de interrupción en kiloamperios, ¿no? A las diferentes tensiones. Y las normativas que cumple allí abajo, pues, ¿no? Que son todas estas que están aquí. Y por supuesto, existen certificaciones que muestran esto. Este es un certificado UL, ¿no? El certificado de los laboratorios, que muestra que pues el aparato de modelo tal, ¿no? PowerPack L, ha sido sometido a las pruebas, ¿no? SquareD, que es la marca con la que se vende, ¿no? Y por lo tanto cumple el estándar ANSI UL 489, que involucra los interruptores de caja moldeada, ¿no? Aquí también el cumplimiento, este es un típico certificado IS, que también tenemos uno similar para los NSX, ¿no? Con el cumplimiento de la 60947-2 de PowerPack, ¿no? Que este sí cumple la normativa americana y también la normativa europea, ¿no? Algunas características interesantes de los PowerPack es que obviamente presenta características, por ejemplo, que les permiten ser muy poco sensibles a la vibración, ¿no? Las pruebas se realizan bajo la UL 489SA y SB, que son incisos que hablan justamente de las pruebas de vibración. Y también características relacionadas a qué tan resistentes son ante las perturbaciones electromagnéticas, ¿no? Y obviamente, igual que en los interruptores NSX, existen características de tropicalización. Eso quiere decir qué tanto se adaptan a las condiciones del ambiente, ¿no? Digamos, la temperatura bajo la que trabajan en clima frío, en clima seco, etcétera, ¿no? Con humedad de diferentes calibres, ¿no? De diferentes niveles. En el caso de la altura, que es muy relevante porque en el caso de Perú estos interruptores jamás trabajan por debajo de los 3000 metros, ¿no? Un interruptor, ya sea IS o NEMA, NSX o PowerPack, trabaja hasta los 2000 metros del nivel del mar sin derrateo. Por encima de los 2000 metros se debe derratear el aparato, ¿no? O sea, tú tienes que, en buen cristiano, seleccionar un modelo más grande, ¿no? ¿Por qué tienes que seleccionar un modelo más grande? Se debe al aire, ¿no? Igual que nosotros, cuando se incrementa la altitud de trabajo, es necesario tener en cuenta la rigidez dieléctrica y la capacidad de enfriamiento del aire, ¿no? Que tiene que ver básicamente con el tema del aislamiento en los terminales de fuerza del interruptor, ¿no?
Y por lo tanto, se debe seleccionar un interruptor más grande. Hay unos factores de derrateo que vienen en los catálogos. En este caso estoy mostrando el factor de derrateo de los interruptores de PowerPack, ¿no? A más altura, la corriente se va reduciendo, digamos, la corriente de trabajo estándar, ¿no? Punto 96, punto 93, punto 9, ¿no? Al igual que la tensión de aislamiento y la tensión de operación también, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es muy relevante aquí en el mercado peruano porque recuerden ustedes que los gringos no tienen alturas tan considerables, ¿no? Nosotros pues sí tenemos minas que fácilmente superan los 4.000, 4.500 hasta los 5.000 metros, ¿no? Aquí pues entonces tenemos ya el cuadro típico, las características de catálogo, ¿no? Donde podemos ver el cumplimiento de la UL 489, que es la norma que rige a estos interruptores PowerPack con sus diferentes frames, desde 150 hasta los 600, que es lo más típico. Eso no significa que no tengamos más frames, tenemos por supuesto más frames, pero estos son los que estoy mostrando, los más típicos. Y esta tabla también muestra su cumplimiento de la IS 6947-2, que obviamente tiene los criterios basados en la normativa IS, ¿no? Aquí, igual que su hermano europeo, este interruptor también puede ser concebido con diferentes unidades de disparo. Aquí hablamos de la Micrologic 3.2S, ¿no? Que en realidad, similar a la europea, pues tiene la regulación de sobrecarga de cortocircuito selectivo e instantáneo, pues, ¿no? Sin mayor inconveniente. Entonces, esa habría sido la presentación que yo quería mostrarles el día de hoy. Era un poco el tema, ver de manera lógicamente genérica el tema de los interruptores, y no quiero dejar pasar la oportunidad y quiero mostrarles la nueva lista de precios, ¿no? La nueva lista de precios, que es un documento muy relevante al que ustedes deben siempre recurrir para un poco mirar, no el precio, porque eso pues lo podemos ver a través de Promelsa, sino más bien la información técnica, ¿no? Esta lista de Schneider siempre se ha categorizado, se ha caracterizado por mostrar información técnica bastante interesante para la selección de los equipos, ¿no? Entonces, obviamente, en la nueva lista, nosotros tenemos ya la nueva gama de NSX, ¿no? Como les dije al inicio, los NSX han cambiado, ¿no? Y tenemos una nueva versión, ¿no? Entonces, esa nueva versión se muestra aquí, ¿no? Cuando tú vas bajando en las páginas, ya te hace alusión al nuevo interruptor, la nueva generación NSX, ¿no? Que tiene pues algunas ventajas respecto a su antecesor, ¿no? Para empezar, quiero dejar en claro que las características eléctricas que hemos visto, ¿sí? Tensión de ruptura, la regulación de las unidades Micrologic, la tensión de aislamiento, la tensión de empleo, etcétera, se mantienen exactamente igual, no cambian. El tamaño físico del interruptor antiguo NSX es igual. Por lo tanto, tú puedes hacer upgrades o puedes hacer mejoras en el tablero sin tener preocupación de que no te va a entrar en el tablero ni nada por el estilo. Las características eléctricas y mecánicas que hacen de Schneider el líder del mercado se mantienen exactamente y tal cual como se manejan en la gama previa. Entonces la pregunta es, ¿qué cambió? Como van a poder ver en la lista de precios, lo que cambió fue que le dimos un nuevo look and feel. Tiene esta T verde que la pueden ver ahí. Tiene la posibilidad de tener un contacto auxiliar inalámbrico si lo necesitas. Si no lo necesitas, utiliza el que siempre has utilizado, ¿no? Pero este contacto inalámbrico le da una sofisticación mayor al breaker, posibilidades de comunicación. Es evidentemente lo que se viene, ¿no? El siguiente paso en los breakers. Entonces ya estamos preparando como que el terreno para ese paso. Tiene una tapa semitransparente. Si nosotros vemos aquí, esta tapa nos va a permitir ver los contactos de una mejor manera, ¿no? Aquí podemos ver el detalle. También vemos que tiene una manija más ergonómica y que las unidades de disparo ahora traen, como voy a mostrar aquí en este zoom, traen ahora un código QR, ¿no? Este código QR te permite ver información del interruptor técnica, ¿no? No solo te permite eso, sino también te va a permitir validar si es Bamba o no. Hace un tiempo me preguntaban, además del holograma de seguridad que nosotros tenemos, ¿qué más podemos utilizar para saber si un interruptor es Bamba? Porque este interruptor, al ser el líder del mercado, desafortunadamente para nosotros como Schneider, es altamente falsificable, lo falsifican, ¿no? Entonces, una buena forma de validar ahora que el interruptor sea original es con tu celular escanear el código QR. Un interruptor falso usualmente te lleva a la página de cualquier otro lado, un restaurante, no sé, una página cualquiera de internet, pero el interruptor legal, oficial de Schneider, siempre te va a llevar a el código de la Micrologic. Siempre, si tú ves una Micrologic 2.3, pues entonces ese código te llevará a esa descripción y a una página oficial de Schneider, ¿sí? Es muy difícil y prácticamente imposible que un interruptor Bamba
te redirija a ese código, ¿no? Entonces es importante también por eso el código, ¿sí? Pero lo más resaltante de las nuevas referencias es que han cambiado su código, ¿no? Y eso es lo que quiero mostrar rápidamente antes de dar por terminada la sesión. Cuando nosotros bajamos a través de la lista, nos encontramos entonces con los aparatos, ¿no? Entonces aquí los hemos planteado de la siguiente manera, ¿no? Hemos colocado en una hoja las referencias clásicas tradicionales, que son LV4, que ustedes las pueden ver aquí, un clásico de clásicos, el interruptor de 100 amperios, el LV4 29630, ¿no? Entonces alguien preguntará, oye, ¿y cuál es la referencia equivalente? ¿Hay que buscarla en internet? ¿Hay que desgastarse un catálogo? No, hay que mirarla acá. Es la C10F3TM100. Y que vamos a aprovechar para mostrarles que es sumamente más intuitiva su lectura. Mira, en esta referencia LB429630 no te decía absolutamente nada del interruptor. Esta que está aquí, ya los 3 últimos dígitos tú dices, ah, es de 100 amperios. Los anteriores, ah, es termomagnética, lo que hemos visto. 3, ah, es de 3 polos. F, poder de ruptura de 36 kiloamperios. La C es de compact y la 10 es del frame, que es de frame de 100 amperios. Sencillo. Si el frame es de 160 amperios, entonces dirá 16. La corriente es 125. Sigue siendo termomagnética. Si la corriente es de 200, entonces dirá 200. Entonces, si te has percatado, es sumamente más intuitiva la lectura. Por lo menos los últimos dígitos ya me dicen si es termomagnética y qué calibre es el interruptor. Fácil, ¿no? Y ahí lo que he colocado luego, como te das cuenta, es la regulación térmica, la regulación magnética que siempre estuvo, y el poder de ruptura, la capacidad de ruptura última, el ICU que hemos visto, ¿no? 85 kiloamperios, 36 y 35 kiloamperios, y el ICS que es 100% del ICU, ¿no? Entonces, y alguien me preguntará, oye, ¿y eso no ha cambiado? Lo dije al inicio, eso no ha cambiado. Estos parámetros que nos han hecho el líder de mercado no han cambiado, se mantienen igual. O sea que el viejo NSX tiene exactamente los mismos parámetros que el nuevo en esto, en poder de ruptura, en regulación de las perillas y en ICS, ICU, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces los cambios, como han visto, son cambios que tienen que ver más con la digitalización del aparato, ¿no? No tanto con sus características duras, ¿de acuerdo? Ahora, si yo quiero ya un interruptor con unidad de disparo electrónica, entonces, por ejemplo, selecciono un clásico, este de 100, ¿no? Y este interruptor tiene, pues, igual, el mismo par de ruptura, mayor regulación, y ya se lee C10F3, y aquí dice 2D. El 2D significa que es una Micrologic 2.0. ¿no? Y 100, pues obviamente que es de calibre de 100 amperios. Bastante sencillo e intuitivo. Les invito a dar una lectura a este catálogo que ya tiene las viejas referencias y las nuevas, ¿no? La idea que Schneider tiene es hacer una transición rápida de referencias. No deberíamos demorarnos mucho en hacer esa transición, pero por supuesto ambas referencias todavía van a estar vigentes este año. Sin embargo, la idea es hacer, reitero, esa referencia rápida. Aquí pueden ver ustedes una foto de cómo son los nuevos interruptores en sus diferentes calibres y versiones de unidad de disparo. Eso entonces era lo que les quería mostrar y quedo atento a las preguntas si las hay. Gracias, Manuel. Hay algunas preguntas aquí en el chat. A ver, vamos a empezar por las primeras preguntas. Pregunta Carlos, dice, ¿qué son los diferenciales selectivos y si hay en todas las presentaciones de los interruptores de Real-D? Sí, los interruptores selectivos, en realidad, diferenciales, no los hemos tocado muy en detalle ahora. Efectivamente, está más asociado al tema de Real-D en la aplicación típica peruana. La respuesta es sí tenemos interruptores selectivos, sí existen, ¿no? Los podemos ver de hecho en otra presentación, pero sí existen, sí tenemos. Sí hay una gama, no son los más usados, ¿sí? Actualmente no son selectivos los interruptores diferenciales que tenemos en oferta, pero sí hay oferta en Schneider para esa necesidad. Pregunta también de Jesús Armando, dice, ¿cuánto tiempo demora un interruptor, bueno, se supone caja moldeada, en abrir en el caso de sobrecarga? Excelente pregunta. Eso depende de la curva de disparo. Esa es una pregunta que siempre se hace. Eso va a depender de cuánta sea la corriente de sobrecarga. Si tú tienes un motor de 10 amperios y ese motor empieza a trabajar a 15 amperios, entonces va a disparar en un determinado tiempo, pero ese tiempo, si por ejemplo de pronto el motor ya de 15 amperios pasa a consumir 20 amperios, ese tiempo va a ser menor. ¿Cuánto menor? Eso va a depender de la curva de disparo. Puede ser usualmente unos minutos. Si por ejemplo tu motor es de 10 amperios
y tu corriente de sobrecarga es 11 amperios, ese motor no va, ese interruptor no va a disparar pues ni en un segundo ni en 10 segundos, seguramente se demorará 30 minutos en disparar, porque tu motor está consumiendo pues medio amperio más. Pero si, por ejemplo, el motor ya de 10 amperios corriente nominal empieza a consumir 20 amperios, obviamente eso ya va a saltar en minutos. ¿Pero de qué va a depender? De la curva de disparo. ¿Dónde puedes mirar la curva de disparo? En la herramienta que hemos visto online, pones el código del equipo, que está en la lista de precios, y te aparece la curva. O bueno, en el catálogo también, ¿no? Uh-huh. Después Jesús Armando está pidiendo el link para descargar el Mayecodial. Y también hace una pregunta, si existen en el mercado peruano interruptores de Rielding menores a 16 amperios. Estoy mandando en este instante el link, y sí, por supuesto, los interruptores de Rielding, de hecho, pueden ir desde calibres menores a 2 amperios sin problemas. Sí. Si la pregunta era sobre los de caja moldeada, no. En el caja moldeada claro, sí partimos de 16 amperios. Yo creo que ahí va la pregunta más que todo, creo que Rielding. Exacto. Entonces sí, en el caso de caja moldeada, no, es a partir de 16 amperios. Uh-huh. ¿Se puede validar la selectividad en interruptores de distintas marcas? Pregunta Robert Alvarado. No se puede, es una excelente pregunta. No, porque la selectividad se valida con pruebas que hacen los fabricantes en sus laboratorios. Por lo tanto, obviamente cada marca validará solamente sus interruptores y no el de su competidor, por obvias razones, ¿no? Si no, podríamos hacer un mix de marcas y ya es un tema más incluso comercial, pues, ¿no? Que Schneider hace solo las pruebas entre interruptores Schneider y por lo tanto no hay forma de validar, al menos con herramientas oficiales, que cumpla selectividad un interruptor de Schneider con el de otra marca. Claro, ahí es un tema más de confianza ya del producto en su propia marca, ¿no? A ver, ¿qué más hay aquí? A ver, Solari. La herramienta eléctrica Tools funciona para vivienda multifamiliar, donde se usa interruptores termomagnéticos. Sí, la herramienta eléctrica Calculation Tool sí funciona para todos los segmentos, porque básicamente te muestra el comportamiento del interruptor independientemente del lugar. Ya he compartido ahí el link. Y sí, podemos usarla, por supuesto, en residencia y construcción en todos los segmentos, sin problemas. Ok. Y a ver, acá está el link que has compartido. Ya. Están preguntando si brindan capacitaciones para Ecodial. Para el tema del Ecodial es más sofisticado. Sí vamos a tener un entrenamiento, pero honestamente va a ser para los partners. En este caso, Promelsa sí va a ser uno de los partners y ya, digamos, a las personas que vamos a invitar de Promelsa sí pueden ya hacer ese despliegue. Pero sí vamos a tener un programa, pero va a ser de primera mano para los canales. Pero sí va a haber este año, está ya programado. No sé si, Manuel, no sé si sigan dando los cursos que Schneider daba unos cursos para los clientes. Ya nos están dando. Ya nos están dando. Ya. No, ya nos están dando. Okay. Entonces, a través de los canales, los usuarios pueden también pedir algún curso en especial para poderlo coordinar con la marca. Sí. Lo agendamos y... Eso sí podemos hacer. A través de Promelsa podemos, por ejemplo, ver una revisión de la Electrical Calculation Tools, que es una herramienta más sencilla de hacer, más práctica, intuitiva, ¿no? Exacto, y podemos utilizar. Podemos agendar un espacio para eso sin problemas. Pero para el Ecodial, obviamente, toma mucho más tiempo y sí lo vamos a hacer, pero primero estamos empezando con los partners directos y desplegarlo del esfuerzo abierto hacia, digamos, el resto del sector. Perfecto. Bueno, ya no hay más preguntas. Estamos a tiempo. Hemos acabado muy bien. Te agradezco, Manuel, por el tiempo, ¿no? Y de compartir el conocimiento. Muy buena presentación. Y agradezco también a los participantes por también darse el tiempo de estar aquí, ¿no? Y compartir y aprender un poco más de la marca. Bueno, entonces a nombre de Promelsa, les agradecemos por estar presentes en esta charla y estaremos esperándonos en una nueva capacitación de Schneider o de otra marca también, ¿no? Para poder enriquecer nuestro conocimiento técnico. Muchas gracias a todos, muchas gracias Manuel, no sé si quieres dar unas palabras de despedida. No, claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias José, siempre es un gusto conversar contigo, gracias a Promelsa por invitarme y muchas gracias a todos los participantes. Bueno. Okay. Muy amable, buenos días. En el link está el descargue de la presentación por si acaso los que quieren
llevársela grabada. Gracias.